El cerebro, el órgano principal del sistema nervioso central, se encuentra dentro de la cavidad craneal. Su componente principal, la corteza cerebral, es una capa de tejido neuronal plegado que cubre la capa de los hemisferios, especialmente amplios con sus lóbulos frontales que están asociados a las funciones ejecutivas, tales como el autocontrol, la planificación, el razonamiento y el pensamiento. El cerebro humano se encarga tanto de regular y mantener cada función vital del cuerpo, como ser el órgano donde se reside la mente y la conciencia del individuo. El cerebro pesa aproximadamente 1.400 gramos, no obstante su tamaño excede el 20% del gasto cardíaco por medio de las arterias carótidas internas. En algunas zonas, un centímetro cuadrado de sustancia gris que pueden llegar a contener 6 millones de neuronas, que cada una hace sinapsis con 80.000 neuronas distintas. Es la estructura anterior o cefálica y deriva los prosencéfalos, que se dividen en diencéfalo y telencéfalo. También deriva el tálamo e hipotálamo y hemisferios cerebrales. Respectivamente, una cavidad del diencéfalo es el tercer ventrículo y la del telencéfalo son los ventrículos laterales. El cerebro está dividido por 5 lóbulos: lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital y lóbulo ínsula, que no está visible. El lóbulo frontal está situado en la parte anterior del cerebro, por delante de la cisura de Rolando y por arriba de la cisura de Silvio. Da la capacidad de moverse y de razonar. También es parte del lenguaje y emociones. El lóbulo parietal se halla por detrás de la cisura de Rolando y por encima de la cisura lateral. Está encargado de las percepciones sensoriales externas, como la sensibilidad, tacto, presión, temperatura y dolor. El lóbulo occipital es el casquete posterior cerebral, encargado de la producción de imágenes. El lóbulo temporal, localizado por delante del lóbulo occipital, por debajo y por detrás de la cisura de Silvio, está encargado de la audición, equilibrio y coordinación. También es el centro primario del olfato del cerebro y regula emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la ira. El lóbulo ínsula, situado bajo el surco lateral del lóbulo temporal, probablemente dedicado al procesamiento del dolor y recibe muchas señales de sensaciones asociadas a las vísceras. En cada lóbulo se encuentra una corteza, que está involucrada en las diferentes funciones cognitivas. Tenemos la corteza motora, que se ubica en el lóbulo frontal, trabaja conjuntamente con las áreas premotoras para planificar y ejecutar movimientos. La corteza visual se localiza en el lóbulo occipital, es responsable del campo visual. La corteza auditiva se localiza en el lóbulo temporal, procesa la información de la audición. La corteza sematosensorial, ubicada en el lóbulo parietal, produce modalidades de estímulos tales como el tacto, la temperatura, la posición del cuerpo y el dolor. En cada lóbulo se encuentra una corteza, que está involucrada en las diferentes funciones cognitivas. Tenemos la corteza motora, que se ubica en el lóbulo frontal, trabaja conjuntamente con las áreas premotoras para planificar y ejecutar movimientos. La corteza visual se localiza en el lóbulo occipital, es responsable del campo visual. La corteza auditiva se localiza en el lóbulo temporal, procesa la información de la audición. La corteza sematosensorial, ubicada en el lóbulo parietal, produce modalidades de estímulos tales como el tacto, la temperatura, la posición del cuerpo y el dolor. A su vez, en el cerebro encontramos áreas, como área prefrontal, área motora, que se encuentran en el lóbulo frontal, área de Broca, que también se encuentra en el lóbulo frontal, área auditiva en el lóbulo temporal y área visual en el lóbulo occipital. Hemisferios cerebrales. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha, llamada hemisferio derecho, y la mitad izquierda, llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Es importante saber que existe una relación invertida entre los dos hemisferios y nuestro cuerpo. Por consiguiente, el hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo se encarga de coordinar la parte derecha. Funciones del hemisferio derecho. El hemisferio derecho está relacionado con la expresión no verbal. En él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación
intuición, reconocimiento, recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda imágenes. Funciones del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo está relacionado con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre: el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca es la expresión oral y es el área que produce el habla, mientras que el área de Wernicke tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del habla. Está de más decir que si esta zona se daña, se produce una dificultad para expresar y comprender el lenguaje. ¿Existe un hemisferio dominante? El hemisferio que más se ha estudiado ha sido el izquierdo, ya que la mayoría de los estudios apuntan a que se trata del hemisferio dominante. Parece ser que los diestros dominan el hemisferio izquierdo y los zurdos el hemisferio derecho. Pero esto no quiere decir que tanto los zurdos como diestros no puedan desarrollar mejor el hemisferio no dominante, ya que se ha dicho anteriormente, ambos están conectados. La lateralidad. ¿Qué es la lateralidad? En niños que tienen entre 4 y 5 años, uno de los hemisferios se define como dominante. La facultad que se denomina lateralidad puede ser diestra o zurda. Pero antes de los 4 años, la mayoría de los niños son ambidiestros, cambian de mano o usan ambos indistintamente. A partir de los 6 años se adquiere una adecuada lateralización, como paso previo para aprender a leer, escribir correctamente y para la completa madurez de adquisición del lenguaje. El lenguaje se define como la capacidad propia del ser humano de poder expresar sentimientos y pensamientos comprendidos a través de la palabra. Se sabe que si se lesiona el hemisferio izquierdo por un traumatismo o por una oclusión vascular, ya sea un infarto cerebral o ACV, el individuo presenta un trastorno del habla que se conoce con el nombre de afasia. La misma lesión en el hemisferio derecho no la produce. Fue así que se han mapeado dos áreas en el hemisferio izquierdo que se las relaciona con el habla. Primero encontramos al área de Broca. El área de Broca se ubica inmediatamente por delante de la zona motora en el lóbulo frontal. Controla labios, lengua, mandíbula y cuerdas vocales. El daño de esta zona da como resultado que la persona no pueda hablar o si lo hace sea de forma lenta. Sin embargo, la interpretación y cohesión de sus palabras, tanto hablado, escrito o por señas, está indemne. Este problema se lo conoce con el nombre de afasia de Broca o afasia motora. Después encontramos al área de Wernicke. El área de Wernicke es contigua a la corteza auditiva y la rodea parcialmente. Cuando se lesiona, se afecta la comprensión y la cohesión. Así, un individuo con lesión de esta área conserva la emisión de la palabra, pero el contenido del lenguaje carece totalmente de sentido. Este problema se lo conoce con el nombre de afasia de comprensión o afasia de Wernicke. El lenguaje está relacionado a 4 habilidades. Escuchar. Escuchar se conoce como una habilidad receptiva o una habilidad pasiva, ya que requiere que usemos nuestros oídos y nuestro cerebro para comprender el lenguaje tal como se nos habla. En segundo lugar encontramos a la habilidad de hablar, que se conoce como una habilidad productiva o una habilidad activa, ya que requiere que usemos nuestro tracto vocal y nuestro cerebro para producir correctamente el lenguaje a través del sonido. Leer es una habilidad receptiva o pasiva, ya que nos exige utilizar nuestros ojos y nuestro cerebro para comprender. Y por último, escribir es una habilidad productiva o activa, al igual que el habla, ya que requiere que usemos nuestras manos y nuestro cerebro para producir los símbolos escritos que representan nuestro lenguaje hablado. En la memoria decimos que es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información del pasado. Decimos que también permite tener experiencias pasadas. En algunos, el almacén temporal se clasifica convencionalmente en memorias a corto plazo, memorias sensoriales o memorias a largo plazo. El hipocampo es una estructura del cerebro relacionada con la memoria y el aprendizaje. El cerebro humano, el de un individuo adulto estándar, contiene unos 100.000 millones de neuronas y unos 100 billones de interconexiones sinápticas. La memoria sensorial decimos que es la capacidad de registrar las sensaciones percibidas a través de los sentidos. Constituye la fase inicial del desarrollo del proceso de la atención, el cual esta memoria tiene una gran capacidad para procesar una gran cantidad de información a la vez, aunque durante un tiempo muy breve. Existe una serie de almacenamiento de información proveniente de los distintos sentidos que prolongan la duración del estímulo. Vamos a hablar de los dos almacenes más estudiados. Uno es el almacén icónico, el cual se encarga de recibir
la percepción visuales. Se considera un depósito de gran capacidad en la cual la información almacenada de una representación isomórfica de la realidad de carácter puramente físico y no categórico. Después tenemos el almacén ecoico, por su parte, mantiene almacenados los estímulos auditivos hasta el receptor haya recibido la suficiente información para poder procesarla definitivamente en la memoria operativa. La memoria a corto plazo, decimos que es el sistema donde el individuo maneja la información a partir de la cual está interactuando con el ambiente. Aunque esta información es más duradera que el almacenador de la memoria sensoriales, está limitada a 2 elementos durante 30 segundos. Esta limitación de capacidad se pone en manifiesto con los efectos primicia y ultimidad. Se hizo un estudio con un grupo de personas en la cual se realizaba un tipo de una lista con diferentes elementos, palabras o acciones en las cuales las tenían que memorizar. Al cabo de un breve lapso, recuerdan con mayor facilidad aquellos ítems que se presentaron al principio de la lista o los que se representaron al final de la lista, producto de una recencia o ultimidad. La memoria a largo plazo es un almacén al que se hace referencia cuando comúnmente hablamos de una memoria en general. Es en donde se almacenan los recuerdos vividos, nuestro conocimiento acerca del mundo, imágenes, conceptos, estrategias de actuación, etc. Dispone la capacidad desconocida y contiene información de distintas naturalezas. Se considera la base de datos en la que se inserta la información a través de la memoria operativa para usarlas posteriormente.